regresó en el día de ayer de la Cumbre por la Paz que se realizó en Lucerna, en Suiza, y con esta participación innegablemente que el presidente sigue proyectando su liderazgo a nivel de América Latina, así como la región de Centroamérica y el Caribe. Porque aunque había otros líderes latinoamericanos, el presidente dominicano era el único presidente de Centroamérica y el Caribe presente en esa cumbre que trató sobre la seguridad alimentaria en una especie de sección aparte. Y ahí estaban los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia. Bueno, de Colombia no estaba Gustavo Petro. Decidió no ir, revolteado a última hora. Daniel Noboa de Guatemala, Bernardo Arévalo de Guatemala, de Ecuador Daniel Noboa y de Guatemala Bernardo Arévalo. Asimismo la vicepresidente de Estados Unidos, que es Kamala Harris, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer vicepresidente de Costa Rica, Stefan Brunner, y como ustedes vieron ahí, el presidente de Ucrania. Muchos se han preguntado cuál era realmente la importancia de la asistencia del presidente dominicano a esta cumbre, que finalmente terminó sin un documento claro de cuál había sido el objetivo, o que no se logró el objetivo que se andaba buscando, que en principio tampoco estaba claro, porque si usted está hablando de paz entre Ucrania y Rusia, lo lógico eran que los dos principales protagonistas del hecho estuvieran ahí, con la mediación de cerca de estos 100 países que estuvieron presentes en esta cumbre en Suiza. Pero la ausencia de Rusia, evidentemente, que te marcaba una tendencia, que todavía leyendo el documento, que no fue firmado a unanimidad, porque hubo unos 15 o 18 países que no firmaron el documento por no estar totalmente de acuerdo con el contenido del mismo, dentro de los cuales Brasil, China, todos los países miembros del grupo BRICS no firmaron el documento, y por el contrario rechazaron lo que era la intención del documento, que finalmente se aprobó o se rubricó por más o menos unos 80 mandatarios, jefes de gobierno, pero que tampoco establece el documento, como lo leí de manera íntegra, eso de las 12 del mediodía de hoy, una fecha cierta para sentar en la mesa de negociación a Ucrania y a Rusia. Terminó señalándose la necesidad de llegar a un cese de las hostilidades. El presidente abordó el impacto que ha tenido la guerra Ucrania-Rusia en República Dominicana y en otros países, pero sobre todo en República Dominicana, en el término de turismo, cuando Rusia era el segundo emisor de turistas que llegaban a la República Dominicana, y Ucrania también aportaba unos 20.000 visitantes todos los años. Eso, y lo que es el impacto en la cadena alimentaria con el tema de los granos, pues también tuvo su consecuencia en República Dominicana. Todo esto lo sabemos, pero el presidente lo puso de manifiesto con su participación en la cumbre, donde tuvo un turno. Pienso que fuera de lo que fue el resultado final del documento, que reitero, desde un principio se cuestionaba cómo es que vamos a hablar de paz si uno de los interlocutores válidos no está. Ya la semana pasada, al cierre de la semana pasada, Rusia, a través de su presidente Vladimir Putin, había dicho cuáles eran sus condiciones para un cese de las hostilidades. Bueno, que Ucrania renuncie a los territorios que Rusia, comenzando por Donetsk, haya conquistado y que se han hecho parte del territorio ruso, y que finalmente Ucrania renuncie de manera irrevocable a ser miembro de la OTAN. La respuesta de Zelensky fue que eso no era una condición, sino una imposición. La iniciativa quizás fue buena, pero finalmente, Benito y amables amigos, a mí me pareció que quedó en
Absolutamente nada. Nada. Así mismo fue, Sí, de sí. verdad que sí. Porque No hubo más de ahí. lo que más se destacó fue cuando él habló acerca de la llegada de los rusos a la República Dominicana, que ha afectado bastante el turismo, ya por lo que usted bien dijo. Pero aprovechando las informaciones que usted acaba de dar, también el gasto global en armamentos nucleares dice que creció un 13,4% en el 2023, y de estos Estados Unidos agrupó más del 50% en material Pero bélico. mira, no solo hay un dato también a propósito de eso y de la cumbre. Ahí no se trató, o sea, se trató el tema de la seguridad nuclear del planeta. Y plantearon también a propósito el que la central nuclear que está siendo manejada por Ucrania se mantenga bajo el dominio de Ucrania. Pero ahí estaban los países que son los que han estado promoviendo la guerra. Sí. Y apoyando a Ucrania. Entonces, una cumbre por la paz con los actores que apoyan un sector y la ausencia del otro sector. Eso era, quizá buscando unificar más los criterios en términos de Europa, sobre todo, porque el pueblo europeo, no los gobiernos europeos, el pueblo europeo está protestando en diferentes países por la participación de sus respectivos gobiernos en apoyo a Ucrania, que los ha convertido en un pueblo que podría ser un objetivo de guerra en un momento determinado. Un foco para ser atacado también. Sí. Que a propósito, en esa cumbre decíamos que no hubo presidentes del Caribe y Centroamérica, solo el presidente Luis Abinader de República Dominicana. Y en un momento se habló de que Nayib Bukele iba a ir, pero Bukele no dio ninguna respuesta, aunque parece ser que la posición de Bukele de un principio fue opuesto a este tipo de escenario. Que, señores, a propósito, en la cuenta de Bukele, en Twitter o en X, apareció esto que ustedes van a ver a continuación en pantalla, donde el presidente de El Salvador dice textualmente: hemos encontrado cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica que van más allá del incremento del consumo de los hogares por la época calurosa. Identificamos cientos de recibos tanto de AES Salvador como de Sur Energía con cobros que no pueden ser justificados técnicamente. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por estafa agravada. O sea, el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho: nosotros hemos identificado facturas, como decimos aquí, allá se le llaman recibo, facturas de las compañías de electricidad de El Salvador que han duplicado y triplicado en algunas ocasiones el consumo que se ha tenido como normal, alegando que en la época de calor ha habido, como todos sabemos, hay una mayor demanda de energía en la época de calor y por ende tiene que subir su factura eléctrica. Ahí no hay discusión, porque tanto el refrigerador como el aire acondicionado o los acondicionadores de aire, el abanico se prende más a menudo, demandan más energía para lograr el grado de congelación y el grado de frío que queremos los usuarios, pero no hay técnicamente forma de justificar que por ese aumento que usted tiene de demanda de energía, usted tenga una facturación del triple, como pasa aquí en República Dominicana, y para que ustedes vean que en El Salvador también está el problema, pero en El Salvador el presidente le hizo caso al reclamo de su pueblo y instruyó para que se hiciera una investigación por fraude agravado. Eso quiere decir que si se demuestra realmente que hubo alteración de facturas para mayor recaudaciones, tratando de justificar los directores o administradores de esas compañías energéticas van a ir presos en El Salvador.
Igualito que aquí. Ay, República Dominicana. Igualito que aquí. Aquí la gente se queja. Le llega el que pagaba 2.000 le llega de 8.000. Y que ese es el verano. Y de que pagaba 3.000 le llega de 9. Y que el que paga 16 le llega de 25. Que ese es el verano, que ese es el verano. Y al final, damas y caballeros, no hay reclamo que usted haga a través de la superintendencia o a través de Protecon. ¿De electricidad? De Protecon o de Pegase, lo que sea, le dan más larga que un caramelo mal hecho. Y al final, usted tiene que pagar llueva, truene o ventee. En El Salvador el presidente dijo, eso técnicamente no se puede probar. Así que eso no tiene lógica. Vamos a hacer una investigación por fraude agravado. ¿No? Ay, Dominican Black People. Como decimos nosotros, que después que una factura nos llega de 5,000 pesos, de ahí para allá, olvídense que es de 5,000 para arriba, que no baja ni que la maten. Ni que la maten, baja. Usted se puede mudar y durar un mes sin ir a su casa y le va a llegar de ese mismo número. Increíble. Mire, pero déjeme terminar para decir con respecto a los países... Mire, a propósito que... Con armas nucleares. Yo quería decir que está Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte son los 9 países que tienen más armamentos nucleares y dice que la inversión de Estados Unidos fue de 51.500 millones de dólares, con un total de 5.044 armas nucleares, muy por encima de China, que está en segundo lugar con 11.900 millones de dólares y un arsenal mucho más reducido de 500 armas. Y nucleares. Estados Unidos estaba dando la vuelta para no entregar los 300 millones de dólares que prometió para reforzar la expedición de los países que encabeza Kenia para Haití. Como siempre decimos, ahí no hay nada que buscar, por eso no hay inversión. Ahí no hay nada que buscar. Miren, tengo un tema con el caso de los fondos de pensiones que abordé hace un tiempecito, pero que quiero hacerlos a ustedes partícipes de algo que quisiera llegar a los oídos de los que están trabajando la reforma o las distintas reformas. Que a propósito, yo no sé cómo seguimos hablando de reforma constitucional cuando la Constitución ya explicaba la semana pasada y hacía citas claras de que establece que el mecanismo para tocar un caso de un artículo y blindarlo, o sea, hacerlo pétreo, tiene que ser sometido a un plebiscito a través de la ley de referéndum. Y esa ley no existe, o sea, no existe el marco legal para eso. Habría que ver por qué seguimos insistiendo con esto, cuando si es para poner más difícil el tema de la repostulación o elección del presidente, eso significaría el famoso candado, que es lo que se quiere hacer y hasta dónde podríamos tener derecho a eso. Y sobre todo, si no existe el marco jurídico para hacer ese tipo de modificación constitucional. Pero el fondo de pensiones, lo que usted va a recibir cuando se retire, usted cumple 65 años y empezó a cotizar con menos de 40 años, hasta abril de este año, usted iba a recibir una pensión de 12.828 pesos. Eso con un salario promedio de unos 45.000 pesos. De acuerdo al aporte, porque fíjense que el sistema que tenemos, usted puede hacer aportes extraordinarios de sus ingresos para asegurar una vejez más digna. Eso lo permite la superintendencia, una resolución de la superintendencia de fondos de pensiones. Y pueden hacer aportes extraordinarios también a través del patrón, pero generalmente los aportes extraordinarios que solo de todos los que estamos en el sistema de fondos de pensiones, menos de un 3% ha hecho aportes extraordinarios porque no le da el dinero. ¿Y cómo? Si lo que te quitan del salario, lo que tú aportas como trabajador y lo que aporta tu empleador, tú hasta te hace falta para llegar a fin de mes. Pero hay un 2 y pico % que ha hecho aportes extraordinarios.
¿Por qué? Ya que tenemos los partidos políticos recibiendo una millonada para hacer negocios con partidos que son de único dueño, una compañía de único dueño, no se establece que cada año dentro de la ley de presupuesto haya una parte, un capítulo pequeño, quién sabe, 1.000 millones de pesos, vamos a decir, dividido entre los 12 meses, para que el gobierno, el Estado Dominicano, haga ese aporte a los fondos de pensiones. Sería una compensación, yo diría, del Estado Dominicano por el desbarajuste que fue el Instituto Dominicano de Seguridad Social, conocido como el IDSS. Muchos de los que cotizaron antes de que llegara la Ley de Seguridad Social al IDSS se quedaron sin pito y sin flauta porque o el patrón le descontaba lo del IDSS y no lo pagaba, o instituciones del Estado le descontaban de su salario y tampoco lo pagaban. Igual que ha pasado ahora, que muchos ayuntamientos tienen deudas cuantiosas con el sistema de seguridad social, porque le descuentan a los trabajadores o le descontaban y no lo reportaban a la ley de seguridad social. Toda esa deuda acumulada y bajo la responsabilidad del Estado, porque era una institución del Estado, mucha gente perdió todo ese tiempo y hoy no puede accesar a una pensión a menos que no tenga un enllave político o que algún contacto tenga, porque no ha completado el tiempo de trabajo en el Estado. Por ejemplo, mucha gente que trabajó en un ayuntamiento durante 10 años, ese ayuntamiento nunca reportó la seguridad social que le descontaba a través del IDSS y esos 10 años usted lo perdió. Que pudieron esos 10 años, porque usted no tiene prueba de que trabajó ahí, pudieron esos 10 años darle la facilidad a usted de ser pensionado por el Estado Dominicano con la pensión por vejez o hasta por una pensión solidaria, que es lo que se está planteando. Para ver si uno muere de Oye, manera digna. para que no se muera antes de tiempo. Con esta pensión de 12,000 y pico de pesos mensuales, 12,828 pesos mensuales, que sería la pensión por sobrevivencia, eso no da ni siquiera para los medicamentos de la diabetes, si es para hipertensión, mucho menos, o sea... Y normalmente ya a esa edad... Y ya usted no tiene seguro médico. A esa edad si son las dos cosas ya. No. Tienen las dos cosas. Sí, y si tiene... y si recibe la pensión, no puede cotizar de nuevo a la Seguridad Social, porque si entra a la Seguridad Social, le retienen la pensión y usted tiene que vivir con el salario. Entonces el gobierno debe hacer un aporte extraordinario para ir llenando esa brecha y que el dominicano que tenga la oportunidad de llegar a una pensión de sobrevivencia pueda alcanzar por lo menos los 20 o los 25,000 pesos mensuales, porque alcanzar el salario completo no va a ser. Pero imagínense ustedes, cuando ustedes cumplan 65 años, que le den 12,828 pesos. Ay, Dios. Devaluado el peso dominicano, porque va a mantenerse el proceso de devaluación natural, sin sobresalto, pero todos los años el peso va a valer menos. Entonces usted va a tener 12,228 pesos devaluados. ¿Y con qué va a sobrevivir? Explícame. Entonces le damos 3,000 millones de pesos a los partidos políticos, ¿verdad? Y no sacamos 1.000 millones de pesos anuales, no estoy diciendo mensuales, anuales, para ir aumentando los fondos de pensiones, que ese también aumento, aporte del Estado, va a redundar en la cantidad de dinero que se va a invertir y por ende van a haber mayores beneficios e intereses para sumarlo al fondo de pensiones. Eso no es cosa del otro mundo. Ojalá lo tomen en cuenta y lo pongan dentro de las reformas, que eso no hay que ni siquiera modificar la Constitución, Benito. Una iniciativa legislativa puede suplir esas necesidades. Vamos a la pausa, venimos en un momentito, ya entendí la seña, porque ahora están tocando, ¿verdad? Sí.
Ah, no, no, está bien, venimos ahora. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.